Buenos días a todos. Hoy vamos a concluir el tema de ajustes con un ejemplo práctico que les voy a enseñar para que ustedes puedan realizar el análisis de un sistema de ajuste. En este ejemplo vamos a ver cómo yo puedo determinar qué tipo de ajuste existe entre este eje y el orificio en el cual va montado. Aquí vemos una codificación o una acotación en la cual se indica este tipo de ajuste entre las dos piezas. Pero ¿cómo saber qué tipo de ajuste es? Si es un ajuste con juego, si es un ajuste con apriete o es un ajuste indeterminado. Entonces vamos a ver cómo se hace el análisis correspondiente para poder determinar el tipo de ajuste existente entre las dos piezas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar las medidas máximas y mínimas que van a tener estos dos componentes. Sabemos que debido a estas tolerancias, esta es la tolerancia que va a tener el orificio, y este código me está indicando la tolerancia que va a tener el eje. En base a esa información, yo tengo que determinar cuáles son las medidas máximas y mínimas que va a tener cada componente para saber qué tipo de juego se va a presentar en el montaje de estos elementos. Entonces, fíjense cuál es el análisis que se hace. En el orificio tenemos esta codificación que nos dice que el orificio tiene un diámetro de 20 con esta tolerancia. Con esta tolerancia. Esta tolerancia yo tengo que convertirlo en un valor numérico. Tengo que saber cuánto vale la tolerancia superior y cuánto vale la tolerancia inferior. Aquí ya tengo los valores correspondientes. Pero lo que quiero indicar es de dónde sale este valor. ¿De dónde salen estos valores? A partir de este código que me indica la tolerancia del orificio, yo tengo que tratar de expresarlo en un valor numérico. Como les dije en la anterior clase, esto se puede extraer de tablas. Hay diferentes tablas que podemos usar. El AutoCAD Mechanical ya lo tiene, pero primeramente aprenderemos a usar las tablas. Una tabla como esta, por ejemplo, donde nos muestran las tolerancias en micras. Fíjense acá dice que está en micras las tolerancias. Entonces, con el código de tolerancia, H7 en este caso, fíjense, H7, y con el diámetro de la pieza, aquí hay diferentes rangos de diámetros, fíjense, diámetros entre 10 y 30 me indica acá, estoy en este rango, el diámetro de mi pieza es 20, entonces estoy en este rango, de tal manera que con el grado de tolerancia que tiene esta pieza y con el diámetro que tiene, yo entro a esta casilla, fíjense, con estos dos valores, el grado de tolerancia y el diámetro al cual pertenece la pieza, yo puedo hallar las dos tolerancias. Aquí dice tolerancia superior, tolerancia inferior. Esta sería la tolerancia superior, más 21, y la tolerancia inferior en este caso sería 0. Entonces, para el orificio tengo dos valores. Fíjense, la tolerancia superior está con un valor de 21 y la inferior está con un valor de 0. Pero estos valores están en micras. Para este caso, para la tabla que hemos consultado, este valor está en micras. Entonces yo tengo que convertir primeramente este valor que está en micras a milímetros, porque no puedo sumar, este valor está en milímetros, por decir, está en milímetros, no puedo sumar directamente milímetros con micras. Tengo que convertir las dos unidades inicialmente, de tal manera que 21 micras es igual a 0.021. No es nada más que dividir este valor entre 1000, entonces ya tendría expresado en milímetros. ¿No? Bueno, 0 es 0, no hay problema de eso. De tal manera que ya tengo la tolerancia superior expresada en micras y la tolerancia inferior expresada en micras también. Lo mismo para el eje. El eje sabemos que tiene una tolerancia indicada por G6, pero en valores numéricos, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la tolerancia superior y la inferior? La tolerancia superior para este caso vale menos 7 y la inferior vale menos 20. ¿De dónde obtengo eso? De la misma tabla anterior. Aquí está, fíjense. G6, el rango de diámetro en el cual se encuentra la pieza, entre 10 y 30, vale 20.
Y ahí encuentro el valor de la tolerancia superior, que está con azul, y la inferior, que está con rojo. Esto es menos 7, no está muy claro acá, pero es menos 7 y es menos 20. Menos 7 la tolerancia superior y menos 20 la tolerancia inferior. Entonces ya tengo el valor numérico de la tolerancia del eje. De manera similar, esa tolerancia que está expresado en micras, lo voy a convertir a milímetros, de tal manera que 7 dividido entre 1000 me sale 0.007, y ambos son negativos, fíjense, ambos valores de tolerancia para este caso son negativos. ¿No? Y la tolerancia inferior es menos 20, dividido entre 1000 sale 0.02. Entonces ya con estos valores de tolerancia superior e inferior, ya puedo saber los diámetros máximo y mínimo que van a tener ambas piezas. Entonces el siguiente paso va a ser determinar las medidas máximas y mínimas tanto del orificio como del eje. Para el orificio, la medida máxima va a ser la medida nominal más la tolerancia superior, 0.021 en este caso, y eso me da 20.021. Y la medida mínima del orificio va a ser 20 menos la tolerancia inferior, que en este caso es 0, de tal manera que la medida mínima del orificio va a ser 20. Al final esto quiere decir que las medidas del orificio van a variar entre 20.021 y 20. Esos son los valores máximos que va a tener tanto en la medida máxima como en la mínima. Y para el eje lo mismo. La medida máxima, diámetro nominal, menos la tolerancia superior, me da el valor de 19.993, y la medida mínima sería 20 menos 0.02. Estos son los valores máximo y mínimo que va a tener el eje. Ya con esto se hace el análisis más fácilmente para saber qué tipo de ajuste va a tener esta pieza, el montaje de estas dos piezas. Ya tengo las medidas máximas y mínimas. Entonces lo siguiente que hago es realizar la combinación de las diferentes medidas, tanto del orificio como del eje. Fíjense, lo primero que voy a hacer acá es comparar la medida máxima del orificio con la medida máxima del eje. Esta es la medida máxima que va a tener el orificio y esta es la medida máxima que va a tener el eje. ¿Cuál es mayor en este caso? La medida del orificio. O sea que el orificio es más grande que el eje. Eso quiere decir que en este caso el eje va a entrar suelto, porque su diámetro es menor que el del orificio. Entonces, en este caso, cuando el orificio tenga una medida máxima y el eje tenga también su medida máxima, va a existir juego. El montaje va a ser con juego, ¿no? Si la medida del orificio fuese 0.021, como en este caso, y la medida del eje fuese 19.993, tendríamos un ajuste con juego, ya que la medida del orificio será mayor que la medida del eje. Y hago las combinaciones siguientes. Ahora veo la combinación en la cual la medida máxima del orificio se combina con la medida mínima del eje. Voy a ver qué pasa en ese caso. Y voy a tener esto, fíjense. La medida máxima del orificio, 20.021, y la mínima del eje. En este caso también se presenta juego. La medida del orificio siempre es más grande que la del eje. Para ese caso también existe juego. Luego hago la siguiente combinación. Combino la medida mínima del orificio con la medida máxima del eje. En este caso también sigue siendo mayor el diámetro del orificio que el diámetro del eje. También existe juego. Y finalmente comparo la medida mínima del orificio con la medida mínima del eje. También existe juego. Fíjense que en todas las combinaciones posibles existe juego. De tal manera que mi conclusión final para este caso, para este tipo de montaje, va a ser que el tipo de ajuste es con juego. Si en todos los casos hubiera obtenido apriete, es decir, que el diámetro del orificio fuera menor que el diámetro del eje, si en todos los casos hubiera tenido apriete, entonces el ajuste sería con apriete. Pero si en algún caso tengo juego, pero en otra combinación tengo apriete,
¿ya? No todos son iguales, no todos van a ser juego ni todos apriete, entonces el ajuste es indeterminado. Basta que uno de los ajustes sea diferente para que el ajuste sea determinado, indeterminado. En otras palabras, para que exista juego, todas las combinaciones posibles tienen que ser con juego. Para que exista ajuste con apriete, todas las combinaciones posibles tienen que ser con apriete. Si uno de ellos es diferente, entonces el ajuste es indeterminado. En algún momento puede haber juego, y en otro momento puede haber apriete, ¿no? Entonces, la forma en la cual se hace el análisis, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo en el AutoCAD Mechanical yo puedo hacer esto de manera mucho más sencilla, mucho más fácil. Déjenme cambiar de pantalla, por favor. Voy a ingresar al AutoCAD Mechanical. Aquí es donde yo puedo hacer la acotación, indicando los grados de ajuste que va a tener el montaje de dos piezas, ¿no? Entonces es necesario abrir el AutoCAD Mechanical para poder hacer ese tipo de análisis. Yo les voy a enviar una práctica también en el cual van a utilizar el AutoCAD Mechanical para poder hacer el análisis de diferentes tipos de combinaciones de ajustes entre dos piezas. Esperemos un momento que cargue el AutoCAD Mechanical para poder iniciar el análisis del ajuste. Mientras tanto, aprovecho para indicarles que el día miércoles, ya les había comentado, el día miércoles siguiente vamos a tener el segundo examen parcial de todo lo avanzado en este segundo periodo, ¿no? Después del primer parcial hemos avanzado varios temas, entonces esos temas son parte del examen que vamos a dar el día miércoles. Bien, aquí tengo el AutoCAD Mechanical ya abierto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es abrir un archivo en el cual ya tengo dibujado la misma pieza anterior que habíamos analizado. Ahí está el eje y ahí está el orificio, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de hacer el análisis del ajuste de ambas piezas. Entonces lo que hago es inicialmente acotar, como cualquier acotación normal, fíjense acá, acotación horizontal, ¿ya? Voy a acotar. Está con las medidas anteriores que habíamos hecho en el ejemplo, de ahí a ahí, y ahí. Ahí se me habilita esta ventana, fíjense, se me habilita esta ventana. Cuando estoy haciendo acotación, el AutoCAD Mechanical se habilita esta ventana, donde yo puedo hacer ajustes y tolerancias, puedo indicar ajustes y tolerancias. Si quiero colocar a esta medida nominal un ajuste, entonces hago clic acá, fíjense, y ya puedo colocar ajustes, ¿no? Aquí me da a escoger qué tipo de simbolización voy a utilizar. Ya les dije en la anterior clase, en el video anterior, de que puedo utilizar varios tipos de indicar el ajuste entre dos piezas. Y el que hemos utilizado es esta, ¿no? Es el más normal, este, donde tengo en la parte superior el ajuste o la tolerancia del orificio y en la parte inferior la tolerancia del eje.
Entonces aquí puedo ir cambiando esos valores, fíjense. Está por defecto H6, H5, pero en nuestro caso es, habilito aquí donde dice, fíjense, cuadro de ajuste. Se me habilita este cuadro, donde aquí yo puedo hacer el análisis correspondiente. En nuestro ejemplo teníamos H7, fíjense, voy buscando acá, para el agujero dice acá, voy buscando H7, ahí está, y para el orificio era G6, ¿no? G6. Ahí tenemos el G6. Entonces, fíjense acá el AutoCAD Mechanical ya me está dando todos los valores. Los valores de tolerancia superior e inferior, aquí ya están en milímetros por si acaso. En el AutoCAD Mechanical ya no hay que convertir a milímetros, porque estos valores ya están en milímetros. Fíjense, para el H7 me dice que la tolerancia superior es 0.021 y la tolerancia inferior 0. Es lo que habíamos obtenido en la anterior tabla, ¿se acuerdan, no? De tal manera que la medida máxima, que va a ser la suma de medida nominal 20 más 0.021 sería 20.021. Y la medida mínima sería 20 más tolerancia inferior, que es 0 en este caso, 20 queda solamente. Y la tolerancia sería 0.021. Y para el eje lo mismo, fíjense, ¿no? Me da aquí los valores de menos 0.007, que habíamos obtenido también anteriormente, igual, y la diferencia inferior, menos 0.02. Esto ya está en milímetros, por si acaso. Y me da la medida máxima, la medida mínima. Y es más, ya me dice acá, fíjense, ¿qué tipo de ajuste voy a tener en este tipo de montaje? Aquí me dice tipo de ajuste con juego. Aquí ya está. Incluso me muestra un gráfico donde voy a tener el ajuste que voy a tener acá, ¿no? Existe siempre juego en este caso, existe juego en este tipo de montaje, ¿no? Ya está todo acá. Es cuestión de decirle nomás qué tipo de tolerancia va a tener tanto el orificio como el eje. Se va escogiendo los valores. Y aquí ya me está dando todo el valor. Me dice qué valores tiene como medida máxima, como medida mínima, tolerancia superior, tolerancia inferior. Puedo ir cambiando si yo quiero esto a cualquier valor. Y si no, le pongo a aceptar, ¿no? Y ahí está. Ya está indicado los valores de tolerancia acotados. Si yo quiero saber los valores, entonces lo único que hago es, los valores numéricos, lo único que hago es marcar, ingresar acá, cuadros de ajuste, y me sale el cuadrito donde yo veo los valores de ajuste que va a tener. Es bastante sencillo para poder analizar el tipo de ajuste que voy a tener. Y el tipo de ajuste entre dos piezas, como bien indicado anteriormente, va a depender del tipo de máquina que estamos hablando, ¿no? El tipo de ajuste es diferente para diferentes tipos de montaje. Por ejemplo, si yo quiero montar un rodamiento sobre un eje, si yo quiero montar un engranaje sobre un eje, existen diferentes valores de ajustes recomendados. Les había dado una tabla también donde existen valores recomendados para ese tipo de ajustes, ¿sí? Si quiero un ajuste con juego, si quiero un ajuste con apriete, existen diferentes tipos de valores. Entonces les recomiendo practicar esto. ¿Ya? Si yo cambiara, por ejemplo, para el orificio H6 y para el eje, un valor que se me ocurra, digamos, una tolerancia T5, fíjense esa combinación, ¿qué me da? Me dice ajuste con interferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe ajuste con apriete. Para este caso existe un ajuste, para esta combinación de H6 con T5, existe un ajuste con interferencia. Interferencia quiere decir que existe apriete. También puedo tener otra combinación. H6, digamos, con J5. Busco el valor de J.
J5. Y aquí me dice ajuste tipo transición. ¿Qué quiere decir transición en este caso? Indeterminado. Que en algún momento va a haber apriete y en otro momento va a existir juego. Existe un ajuste con transición. En este caso, no todo el tiempo va a haber ajuste con apriete, no todo el tiempo va a haber ajuste con juego. En cierto momento va a haber ajuste indeterminado, en otro momento va a existir ajuste con apriete y otro momento ajuste con juego. Entonces, depende de las combinaciones que yo tenga. Les había dado un cuadro también donde indica los valores recomendados del ajuste, tanto del orificio como del eje, para tener los diferentes tipos de ajuste con apriete, con juego o indeterminado. Y no es más, practiquen esto, practiquen esta parte de analizar con el AutoCAD Mechanical, o tal vez con el cuadrito que también hicimos anteriormente, lo tienen también eso. Y con eso yo creo que ya estaría claramente explicado lo que es el tema de tolerancias primeramente y luego el tema de ajustes, ¿no? Hasta aquí entraría todo el material que tenemos disponible para el segundo parcial. Les voy a mandar una práctica a continuación para que vayan realizándolo, para que hagan el análisis correspondiente